Bienvenidas a nuestra cuarta clase de lenguaje laboral. El objetivo del día de hoy es inferir el sentido global de un texto. Para lograrlo, debemos entender que inferir la idea global de lo que estamos leyendo es una habilidad que permite identificar el tema, mensaje o contenido central de un texto reconociendo lo más importante. Para realizar una inferencia global, necesitamos identificar las ideas que lo conforman. Es por esto que es fundamental reconocer los conceptos claves de cada párrafo, así como lo vimos en las clases anteriores. Estos son la idea principal, el tema y el propósito. Hagamos un pequeño recordatorio de lo que es un párrafo y qué lo conforma. El párrafo es una estructura de varias oraciones que van unidas para transmitir un mensaje. Está formado por una idea central o principal y las oraciones que desarrollan esta idea se le denominan oraciones de apoyo o ideas secundarias. Además, el párrafo se considera como la más extensa unidad de información que puede recibir la mente de un lector sin un cambio de dirección. Ahora, aclaremos de qué se trata cuando hablamos de la idea principal. Es importante tener claro que esta idea expone el contenido más importante del párrafo y por eso es que no puede no estar, ya que quedaría incompleto. Esta idea principal posee autonomía. Esto quiere decir que no depende de otras ideas. Además, articula las oraciones de un párrafo. Esto significa que todas las otras ideas del párrafo estarán ahí para desarrollar esta idea principal. Y por último, debemos tener presente que la idea principal no siempre es explícita y a veces debe deducirse. Por otro lado, tenemos las ideas secundarias. Estas tienen menos importancia que la idea principal, pero amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Además, carecen de autonomía. Esto quiere decir que dependen de la idea principal y se articulan con ella para desarrollar el párrafo. Para que quede un poquito más claro, ejercitemos un poco, encontrando la idea principal del siguiente texto, que dice así: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel que es mucho más receptiva que la humana debido a sus terminales nerviosos. Asimismo, su frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. En este caso, la idea principal se encuentra explícitamente en el texto, y esta es que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Todo lo demás son ideas que ejemplifican y enumeran las diferentes formas de comunicación de estos mamíferos. Veamos este otro ejemplo. Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces, el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de la vida, separarse de su madre puede generarles un estado de tensión. ¿Cuál es la idea principal aquí? En este otro caso, la idea principal está implícita en el texto, y es que los bebés lloran por diferentes razones. Con todo esto claro, podemos avanzar para hablar del tema, que es el asunto o motivo de qué trata el texto, y lo podemos identificar respondiendo a la pregunta ¿de qué trata el texto? Y por supuesto que hay pistas que nos ayudarán a reconocerlo. Primero debemos fijarnos en el título del texto que estamos leyendo, luego se recomienda leer los subtítulos y el primer párrafo, y por último prestarle atención a las imágenes si es que las hay. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar la idea principal de un texto del tema de este texto? En la página 22 de su manual de lenguaje dice que mientras el tema es de lo que se trata el texto e incluso puede explicarse en una palabra, la idea principal se refiere al o los enunciados más importantes que el autor o autora
utiliza para desarrollar el tema. Por ejemplo, en un texto sobre rocas, el tema podría ser las rocas en la Tierra, mientras que la idea principal podría ser las rocas son lo que constituyen la corteza terrestre. Y claro que los textos que leemos tienen un propósito, y este puede ser informar, entretener o persuadir. Si el texto quiere informar, nos referimos a su intención de ofrecer información precisa sobre un tema y además que el lector lo comprenda, como por ejemplo las noticias y reportajes que podemos encontrar en los diarios y sitios web. Si el texto quiere entretener, significa que busca deleitar, recrear, distraer o amenizar a quien lo lee, como por ejemplo novelas y cómics. Y si el texto busca persuadir, significa que éste quiere convencer al lector de una cierta posición o incitar a que el lector haga algo, como por ejemplo aquellos que hablan sobre el cambio climático o las instrucciones de una receta. Para que todo esto que les acabo de mencionar quede clarísimo y sin ninguna duda, vamos a practicarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a resolver las dudas que puedan surgir luego de este video. Segundo, van a descargar la guía número 4 que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y tercero, vamos a realizar las actividades 1 y 2 de la guía número 4. Así que volvamos a encontrarnos en nuestro grupo.